Espero que se encuentren todos muy bien. Dios me los bendiga a todos. Vamos a estar trabajando con la actividad de tener todos los cultos y las intervenciones que hagamos tanto en el Facebook como en una cuenta de YouTube, para que independientemente tengan o no tengan cuenta de Facebook, pues todos puedan participar. Vamos a orar para dar inicio a la clase de hoy, que es una clase muy buena, como todas las clases, y siempre que estudiamos la palabra del Señor, eso es lo mejor, eso es muy bueno, lo disfrutamos. Así que yo confío en el Señor, que va a ser de mucha edificación a sus vidas, así como lo ha sido también a la mía. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, vamos a estudiar tu palabra de una manera distinta, porque yo no puedo ver a mis hermanos, pero yo sé que ellos están allí, Señor, y que van a estar disfrutando de este tiempo de estudiar tu palabra. Bendice a los hermanos que están ahora mismo con nosotros, aquellos que nos van a ver posteriormente, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros y tú eres poderoso para glorificarte. Por eso te pido, mi buen Señor, que te agrades de lo que vamos a hacer y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, a nuestras mentes y a nuestras conciencias. Que podamos entender tu palabra, fue inspirada por ti, así que tú eres el autor de la Biblia. Tú sabes el propósito por el cual la has enviado. Por eso te pedimos que nosotros podamos ser ministrados y que tu propósito se cumpla en nuestras vidas hoy. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y gracias. Bien, amados hermanos, en la pantalla de mi televisor va a estar presentándose algunos detalles. Yo espero que los puedan ustedes ver. Mi esposo va a revisar que se pueda estar viendo, me van a estar ayudando, pero yo lo voy a ir leyendo, así que si no lo puede ver perfectamente, no se preocupe, porque lo vamos a estar verificando, lo vamos a estar leyendo. Y como les dije, estamos estudiando hoy la lección número 16. La lección 16 bajo el título La recompensa de buscar a Dios. La recompensa de buscar a Dios. Y la verdad, el pensamiento central de esta lección es: quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. El texto áureo dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Amós 5:4. Más adelante la presentación la vamos a poner y usted va a poder tener acceso a ella para que sea más fácil. Los objetivos de esta lección son informarse en el mensaje que Dios envió al pueblo a través del profeta Amós. Número 2, reflexionar acerca de la misericordia divina del producto del arrepentimiento. Y número 3, decidir buscar a Dios y consagrar a Él su vida. Tenga abierto el expositor en la lección 16 y abra su Biblia también. Vamos a buscar el libro del profeta Amós. Ya habíamos hablado anteriormente que el profeta Amós era parte de uno de los profetas. Este libro es parte de los libros de los profetas menores. También habíamos dicho que no eran menores porque no fuera importante o porque fuera de menor importancia a los profetas mayores, sino porque la duración o la extensión del libro era una extensión corta. Estudiamos ya a Oseas, a Joel, y ahora nos corresponde a Amós. Búsquelo, profeta Amós, después del libro de Joel. Voy a dar lectura a los versos que se determinaron para la lectura antifonal. Están en el capítulo 5, los versos del 4 al 8 y luego los versos del 11 al 15. Como ven, no tengo mi teléfono para poder ver sus mensajes. Mi esposo me va a ayudar con su teléfono para ver los mensajes, y si usted tiene preguntas o comentarios, los puede escribir, porque el hermano Fran me los va a decir y los vamos a mencionar. ¿Okay? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid.
no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajeno el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en la mañana, hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros muchos grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís el cohecho, y en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. Por tanto, el prudente en mal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal, amad el bien, y estableced justicia en el juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Esto es palabra del Señor para nuestras vidas. La clase la vamos a presentar de acuerdo a este bosquejo que está en sus expositores también. En primer lugar, vamos a hablar sobre la advertencia, una advertencia a tiempo del profeta Amós, y se divide en dos partes. La parte A, por abandonar la palabra de Dios; la parte B, por menospreciar la misericordia de Dios. En segundo lugar, contraste entre la injusticia y la grandeza de Dios. Y el punto A, el pueblo pervertía la justicia, y el punto B, el pueblo ignoraba la grandeza de Dios. Y en tercer lugar, la maldad del pueblo y una oferta divina. A, la maldad del pueblo es denunciada, y B, un llamamiento urgente al arrepentimiento. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. El mensaje del profeta Amós es un mensaje muy similar a los otros profetas que hemos estudiado y a los otros profetas menores que más adelante vamos a mencionar. Hay unos elementos que se incluyen dentro de la profecía y dentro de la enseñanza que el Señor quería compartir con el pueblo, y es el mensaje del pecado. El profeta señala el pecado, señala que el pecado tiene como consecuencia la condenación. Menciona que hay una amenaza de un juicio inminente, o sea que iba a haber consecuencias. Hay un llamado al arrepentimiento. El Señor le invita al pueblo en Amós, en Joel, en Oseas, Abdías, Jonás. Los vamos a ver durante este trimestre, ¿verdad? Estos profetas menores. El Señor siempre llama al arrepentimiento. Y hay una promesa de restauración. Eso es hermoso, porque a pesar de que hay un señalamiento de pecado, es como una esperanza. Si te arrepientes, hay una promesa de restauración. Amós estuvo predicando en las 10 tribus de Israel. Ya habíamos hablado anteriormente que Israel, luego que muere Salomón, ocurre una división del reino y se divide en dos partes: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte está compuesto por 10 tribus y el reino del sur por 2 tribus. Amós vivía en la colindancia, en Tecoa, que lo vamos a ver más adelante, en el reino del sur. Sin embargo, lleva su mensaje va dirigido especialmente al reino del norte. Él miraba los pecados del pueblo como algo tan trágico, porque siendo tan privilegiado Israel, ¿cómo era posible que cometiese pecado cuando Dios se había mostrado, se había revelado con tanto amor? Él le asombra, al profeta le molesta. ¿Cómo es posible que Israel se aparte de Dios si Dios ha sido tan bueno con ellos? Y lo vamos a ver a través del estudio de este libro. Léalo, tiene más que 9 capítulos y son muy buenos, preciosos.
precioso y nos enseñan tanto como siempre hace la palabra del Señor. Cuando usted lo estudia, usted va a ver cierto paralelismo con lo que ocurre hoy en día. Y podemos nosotros luego, al finalizar la clase, yo quisiera que llegáramos a un contraste y que usted me escribiera y me compartiera si se le parece lo que vivió Amós y su mensaje al tiempo actual y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. El mensaje de Amós implicaba que debían asumir las responsabilidades de su pecado. El profeta le señala el pecado al pueblo y le dice: ustedes tienen que ser responsables de esto, porque para que haya arrepentimiento, la persona tiene que entender que ha hecho algo mal, tiene que asumir su responsabilidad con esto. Que no es que alguien pecó por él o que alguien lo motivó a pecar, sino que él había pecado, que él pecó y por tanto él tiene que arrepentirse. Así que vamos a mirar ahora. Aquí está la división de los dos reinos. El reino del norte, que está en la parte superior, aquí está, y la capital en ese momento entonces era Samaria y era Dan. Samaria, Betel y Dan. Debo detenerme un momento para decirle que Betel, que lo hemos leído anteriormente, ¿verdad? ¿Se acuerdan Jacob con el sueño y todo lo demás? Betel se había convertido en el centro de adoración. Dan también, y Samaria como capital, en los reyes del norte, para evitar que las personas, los israelitas, movieran su lugar de adoración a Jerusalén como la capital de Israel, ellos asentaron tanto en Dan como en Betel sus centros de adoración. Interesantemente, debo señalarles que ellos, no sé si se va a ver muy bien ahora, pero me voy a poner de pie para poder mostrarles, espero que me puedan ver bien. Ellos precisamente montaron su centro de adoración allí, y su centro de adoración era un centro de adoración idolátrica. No fue que ellos decidieron adorar a Jehová Dios, sino que los reyes de ese momento utilizaron estructuras o imágenes de toros, de animales, para adorar. Y fíjese cómo se va desvirtuando lo que era la adoración a Dios por adoraciones a otros ídolos. Aquí está Judá, y aquí tenemos el reino del sur, cuya capital es Jerusalén. Los reyes del norte no querían que las personas llegaran al sur a adorar, por eso le pusieron esos centros de adoración allí, y tampoco querían que se asociara con David, con la casa real, la casa de David, así que trataron de mantener al pueblo excluido. Aquí se puede observar mejor la división del reino, como ya lo habíamos visto, y esto simplemente lo puse porque vale la pena señalar que Israel estaba rodeado de enemigos. Aquí están los fenicios, los de Tiro, está aquí Samaria, Amón, está aquí Moab y están los filisteos. O sea que Israel siempre ha estado rodeado de enemigos. Y de todos ellos, el Señor en el libro de Amós va a hablar. Cuando usted empiece a leer el libro, esto que nosotros hacemos son como unas pinceladas, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es leer el libro. Lea el libro de Amós, lea ese libro de ese profeta, para que pueda entender mejor lo que estamos hablando. Vamos a iniciar hablándole de quién fue Amós. Bueno, Amós fue un profeta que profetizó, como le dije, en el reino del norte, en las 10 tribus de Israel. Él estuvo durante los reinados de Jeroboam II y de rey en Israel y de Usías en Judá. Algo interesante es que esos reyes tuvieron unos reinados bien fructíferos. Ellos fueron muy bendecidos, militar, estratégica, económicamente. Fueron años de mucha productividad y de mucha bendición. Así que estabilidad económica hubo en ese momento. Sin embargo, la estabilidad económica y la capacidad de bienestar, entre comillas, mire que lo pongo, del pueblo en ese momento era buena. Pero en términos espirituales,
dictaba mucho el bienestar social del bienestar espiritual, estaban separados. Ellos estaban bien económicamente, pero sin embargo, espiritualmente estaban alejados de Dios. Así que no es un signo de bienestar el estar con Dios, el estar bien económicamente, el estar bien en carreteras, infraestructura, porque en todo eso el reino estaba muy bien. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios. Así que es importante señalar aquí que para poder, el verdadero bienestar lo tiene un pueblo cuando su corazón está cerca de Dios. Podemos tener todo, pero si nuestro corazón está alejado de Dios, realmente no somos nada. Sería como una de las iglesias del Apocalipsis que el Señor le dice, bueno, tú dices que eres rica, pero tú eres pobre, eres desventurada, estás desnuda. Porque cuando no tenemos al Señor realmente carecemos de todo. El profeta Amós anunció juicio en una época de prosperidad, lo que le llevó a tener muchos enemigos. Porque a la gente no le gusta el mensaje de cuando le llaman la atención, cuando le piden, mira, tú estás económicamente bien, pero tú para poder estar de verdad bien, tú necesitas estar bien con Jehová. Eso le provocaba a la gente malestar. No le gustaba escuchar el mensaje, así que tenía muchos enemigos. Y ahorita vamos a hablar de uno de los enemigos de Amós. Él nació en Tecoa. Tecoa era un lugar en el campo. Podríamos decir que Amós era un jibarito del campo. Él era del campo, él no era de la ciudad. Y él se crió allí y se encontraba esa ciudad a pocos kilómetros de Jerusalén. Ese era un pueblo pequeño, incluso en el registro sagrado no encontramos alusión completa sobre eso porque era como algo insignificante. Los historiadores bíblicos dicen que era como un pueblo por donde la gente tenía que pasar para llegar a otro sitio, pero que no había nada de gran interés en ese lugar. Tecoa estaba situado en una cadena de colinas a través de la cual se podía contemplar un terrible desierto que continuaba hasta las orillas del Mar Muerto. Los animales salvajes aullaban durante la noche y lo único que se podía ver de día eran ciertos lugares que podían observarse los restos de los campamentos beduinos. O sea que no era un sitio que era un lugar de mucha cosmopolita, ¿verdad? Un lugar prestigioso, como lo pudiera ser la capital. Aquí está Tecoa, como lo ven. Como ven, es parte del reino de Judá, pero está cerca de Jerusalén y a la vez cerca de Israel, donde estaban las 10 tribus, que finalmente es donde él desarrolla su ministerio. Interesantemente, Amós no era un profeta reconocido ni había estudiado en una escuela de profetas. Amós era un boyero, él cuidaba bestias, cuidaba bueyes, cuidaba ovejas, incluso algunos de los historiadores señalan que las ovejas que él cuidaba no eran de las ovejas seleccionadas como exquisitas por su carne, etcétera, sino que más bien era por su pelaje, por su pelo, porque era usado para épocas bien frías, que ni siquiera él se encargaba de ovejas que fueran como premium, ¿verdad? O super ovejas, sino que eran media flojitas, pero ayudaban con el pelaje para el abrigo. Dentro de su trabajo también se encontraba el recolectar higos silvestres. Así que podríamos decir que Amós era un agricultor, que Amós trabajaba con la tierra. Como él trabajaba con la tierra y no estaba allá en Betel, no estaba en los lugares donde estaban grandes concentraciones de gente, él tenía la oportunidad de observar la naturaleza, así como el profeta, como el rey David, que decía en sus salmos cosas que él veía de la naturaleza. Cuando usted lee Amós, usted ve que él hace alusión a las constelaciones de las estrellas, porque él estaba familiarizado con eso, porque cuando él cuidaba las bestias, cuidaba las ovejas, los bueyes, cuando él trabajaba recolectando los higos, él tenía la oportunidad de mirar las estrellas, de mirar la naturaleza, de mirar el campo, así que él conocía sobre eso. Él era un personaje tosco, era áspero por su mismo trabajo. Así que si estaba cuidando animales, pues no estaba en un sitio fijo, caminaba de un lugar a otro, era un viajero, era alguien itinerante, que se pasaba en diferentes lugares en la zona rural. Era un predicador del campo,
como podríamos decir. Y más adelante en el libro vamos a ver que esto le trae problemas con Amasías, que lo vamos a conocer ya mismo, quien él pensaba que los predicadores o los profetas tenían que tener como que un estándar, tenían que ser de cierta manera, y menospreció al profeta Amós. La diferencia es que Amós fue llamado por Dios. Amós lo llamó el Señor para que predicara, para que diera un aviso, para que profetizara. Dios envió a Amós desde la lejanía de aquel gran desierto donde él estaba trabajando hasta Betel, una de las ciudades capitales del Reino del Norte. Ya vimos que el Reino del Norte tenía 3. Dijimos que eran Samaria, Dan y Betel. El Señor envía a Amós a Betel, a que él predicara allí. Allí vivían personas en una ciudad que era moderna para la época. Así que cuando Amós llega hay un choque cultural, porque él llega del campo al pueblo. Y cuando llega al pueblo hay todo un estilo de vida que él no puede conocer, que él no domina, que él no puede manejar. Pero Dios lo llamó a predicar y le comunicó un mensaje y lo envió a Betel. Aquí es importante destacar que cuando Dios nos envía a nosotros a realizar algo, no importa si nosotros somos del campo, si somos gordos, si somos flacos, si somos prietos, si somos blancos, no importa cuál es el apellido nuestro, no importa qué bagaje nosotros tengamos, cuando Dios nos llama, Él respalda nuestro llamado. Y Amós no tenía lo que tenía esa gente de Betel, pero a lo que la gente de Betel no tenía, lo tenía Amós, que era la presencia de Jehová. Así que él pudo caminar tranquilo y pudo hablar la palabra. Bien, Betel fue la capital del Reino del Norte y el lugar donde el rey Jeroboam II, que ya habíamos visto, había levantado uno de sus becerros de oro. Era el centro de una cultura y un culto a esos dioses falsos. La gente le había dado la espalda a Dios y adoraba al becerro de oro. Allí vivían personas de grandes recursos, refinadas y sofisticadas. En aquella ciudad también era el centro intelectual del reino y tenía una de las escuelas de profetas. Yo quisiera que usted se pusiera en el lugar de Amós ahora y que usted pensara que usted es Amós por un momento. El Señor le llama y le llama ya detrás de los bueyes y le llama de allí de recoger los higos y le llama de estar en el desierto, a Betel, a la ciudad que era la capital, al centro cultural de aquella época, donde estaba una escuela de profetas, donde estaba gente bien sofisticada. ¿Usted se podría poner en el lugar de Amós? ¿Cómo se sentiría usted? Le pregunto yo. Tal vez estaría asustado, habría algún temor. ¿Cómo la gente lo miraría a él, verdad? ¿Le parece a usted que le mirarían como miraban a Juan el Bautista? Cuando lo veían con aquellas ropas y con aquellas comidas y dónde él estaba. Piensa un poco en el profeta y siéntase en ese contexto histórico, en ese lugar. Venga conmigo a ese escenario. Mírese allí. Allí estábamos. Allí él tenía un trabajo. El profeta Amós predicó la palabra de Dios. El hecho de que el pueblo de Israel practicaba una religiosidad superficial no garantizó que Dios no le juzgaría por sus pecados. Como hoy estamos dando un resumen de esta clase, sí quisiera decirles, amados hermanos, que el pueblo de Israel había mezclado la adoración a Dios. Y ellos tal vez pensaban que como tenían un bagaje histórico y religioso, los pecados que ellos cometían, no había problemas con eso. Cuando usted lee el libro del profeta, se va a dar cuenta que el Señor le dice al pueblo, yo ni siquiera voy a escuchar sus cánticos. Fue tan sorprendente el mensaje tal vez para ellos, porque era tan grande la molestia de Dios que le dice, canten ustedes y digan lo que quieran decir, pero yo ni les voy a escuchar. Yo no voy a aceptar sus días de fiesta, yo no voy a aceptar sus sacrificios, porque el pueblo pensaba que como tenía parte de la verdad, aunque era mezclado con la adoración a ídolos de aquellos enemigos que vimos alrededor, ¿verdad?, de Israel, y de esos becerros de oro, el Señor iba a aceptar su sacrificio. Pero es importante señalar que el Señor no quería un sacrificio a medias,
no quería una religiosidad falsa, él quería un compromiso del pueblo. Y ese compromiso tenía que ser completo, no puede ser un compromiso a medias. No podía ser, te sirvo a Dios, pero también adopto estas otras cosas que no son tuyas. Porque en esa mezcla no hay una pureza, no hay una santidad. Y el Señor es celoso con eso. Así que Él quería que el pueblo fuera fiel, pero el pueblo se resistía. Pensaba que como adoraba al Señor y conocía de los rituales de la época y conocía los cánticos, que con eso era suficiente. Cuán alejados estaban ellos de la realidad. La religión organizada de Betel, la adoración al dios pagano Baal y al becerro de oro, se habían unido y compartían los mismos objetivos. Esto no quiere decir que todo el mundo lo hacía. Hubo gente que escuchó el mensaje y que se separó, ¿verdad?, para el Señor y que se arrepintió. Pero si podemos decirlo así, el pecado estaba institucionalizado porque salía desde la cabeza, que era el rey. Desde allí para abajo los sacerdotes y todo lo demás tenían esta mezcla o este sincretismo religioso. Debido a que los israelitas rechazaron la ley divina, especialmente en sus engaños, robos, violencia, oposición contra los pobres, Dios le dijo que Él despreciaba sus días de fiesta, aunque ellos presentaban sus holocaustos, ofrendas de cereales. Él no les aceptaría. Las canciones del pueblo se apagarían y el juicio de Dios descendería como agua, su justicia como torrente poderoso. El pueblo de Israel, mire, es interesante que cuando los pobres hacían ofertas o pagaban o hacían negocios, ellos empeñaban en ocasiones hasta sus ropas, sus mantos. Pero cuando usted lee a Amós, se da cuenta que la gente, el pueblo estaba tan alejado de Dios y había olvidado el amor de Dios, que aún a los pobres no le devolvía las ropas, los vestidos, los abrigos para que ellos no pasaran frío, aunque no necesitaran ellos esos abrigos. Pero era un egoísmo, era una vida tan insolente. Les robaban a los pobres, los que tenían la verdad, los que sabían lo correcto, no se atrevían ni a hablar porque no iban a ser escuchados. Era una situación terrible en aquel tiempo. Amós se encontró en medio de aquella religión organizada que tramaba silenciarlo y expulsarlo de la ciudad. Si toda la ciudad estaba así, si desde el rey estaba así, si los sacerdotes estaban así, Amós era la nota discordante, porque él expresaba la palabra de Dios. Dios lo usó para que un texto muy conocido de todos nosotros se encuentre en su libro, que dice que Dios nunca hace algo sin que antes se lo muestre a sus siervos los profetas. Y Dios tenía ya la forma de pagar por el pecado, o sea que ya había retribución al pecado del pueblo. Ellos iban a tener una consecuencia por su pecado. Y Dios usaba a Amós para advertirle al pueblo, pero ellos no lo querían escuchar. Hay un sacerdote llamado Amasías y él intentó ridiculizarle con una actitud condescendiente. Le dice a Amós, vidente, porque él le dijo vidente como decirle, mira profeta, como menospreciándole, mira profeta, vete, cómete tu pan allá en tu casa, salte de Betel. Y fue donde el rey Jeroboam y le dijo, mira, aquí Amós está diciendo que tú te vas a morir a filo de espada, está hablando mal contra nosotros. Y entonces él se toma la atribución de despacharlo, de botarlo. Busquen su Biblia, en el capítulo 7 de Amós. Allí escucha él la voz de este hombre, Amasías, que trata de menospreciarle y le trata bien mal. Los versos del 10 al 17. Mire lo que le dice Amasías. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Él le dijo, vidente, vete, huye de la tierra de Judá, huye a tierra de Judá, porque ya sabemos que él era de allá, dije que era de Tecoa. Le dijo, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Mira, vete para allá, vete para tu casa. No estés profetizando aquí, que esta es la capital. Aquí es que está la casa del rey.
Recuerde que él viene de un bagaje que es un bagaje de un agricultor y lo estaban menospreciando. Hermano, usted y a mí nos menosprecian también muchas veces las personas. No quieren escuchar la voz que Dios nos da para compartir. No quieren escuchar el mensaje. Allá cuando mataron a aquel primer mártir de la iglesia, Esteban, nos dice la escritura que cuando le escuchaban hablar la palabra de Dios y ver que su rostro resplandecía, no crujían hasta los dientes la gente, porque estaban molestos con el mensaje. El llevar el mensaje del Señor no implica que todo el mundo lo va a recibir. Hay personas que se van a resistir y que te van a decir, mira, vete. Pero si Dios te ha mandado a hacer algo, tienes que hacerlo. Si Dios te ha dado una palabra, tienes que decirla, porque es Dios. Ya tú y yo no nos gobernamos, nos gobierna el Señor. Dice la Escritura que el Señor utiliza a Amós y le habla a él a Amasías. Y le dice, mira, Amasías, yo no soy profeta, tampoco soy hijo de profeta. El Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Jacob. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y entonces el profeta ahí le dio la palabra. Mire qué terrible, por él haberse atrevido, ¿verdad?, a tomar en poco la palabra del Señor. No tomemos en poco nosotros la palabra del Señor. Tengamos cuidado. Amasías no lo quería escuchar. Su corazón estaba duro y rebelde y quería alejar el oído del rey del mensaje que tenía Amós que darle, que Jehová le había dado. Pero esos actos tendrían consecuencias. Muy bien. El pueblo estaba tan mal, tan alejado de Dios, que hasta las personas que habían hecho votos nazareos o personas que estaban separadas para esto, ellos le motivaban a que fallaran a sus votos. Era como cuando usted está en la iglesia, está buscando el rostro del Señor y gente le dice, ay, deja el fanatismo, ay, no te metas tanto con el Señor, ay, porque tú tienes que leer la Biblia, ay, porque tú tienes que ir al servicio, ay, porque tú tienes que dejar de hacer eso, ¿qué te pasa? Si Dios te acepta y Dios te oye, si hablas con Él en el carro 5 minutos o si oras 5 horas, no te metas tanto con Dios. Ellos trataron por todos los medios y a mucha gente impidieron cumplir sus votos. Uno de estos votos eran los votos de los nazarenos. El nazareno o el nazareo era un israelita que voluntariamente había hecho una promesa de dedicarse a Dios. Y había 3 cosas que él no podía hacer. La primera era que no se podía cortar su cabello. Recuerdan a Sansón, ¿verdad? Que no le estaba permitido beber vino ni tocar fruta del viñedo. No debían comer uvas, ni siquiera las pasas de las uvas, porque eso estaba prohibido. Y además que no podía tocar ningún cuerpo de muerto ni acercarse a él. Vemos, por ejemplo, en la vida de Sansón, cuando se acercó al león muerto, recuerdan que sacó de dentro de su boca un panal de miel y lo dio a comer a sus padres. Que Sansón fue un nazareno que empezó a violentar sus votos. Pues esto mismo hacía la gente de allá de Israel. Trataba que los nazarenos tomaran en poco el compromiso que habían hecho con Dios. Y a usted y a mí mucha gente se nos va a acercar para que tomemos en poco el compromiso que hemos hecho con Dios. Pero a través de la lectura del libro de Amós en la Escritura podemos entender que los votos con Dios son serios. No debemos tomar los votos con Dios en vano. La gente de Israel no quería recibir los profetas, ningún mensaje, así que se negaron a escuchar el mensaje de Dios. Importante aquí destacar que no fue que a ellos no se les predicó, es que ellos no querían escuchar el mensaje, no les interesaba. Vamos a mirar un poquito en detalle. Yo quisiera simplemente mencionar algunos textos que presenta este libro, porque ya usted sabe dónde está en el expositor, usted sabe dónde está en la Biblia, y ahora es su asignación leerlo. Aproveche este tiempo de confinamiento en los hogares para estudiar la palabra del Señor. No tenga miedo de estudiarla, léala, porque la palabra del Señor habla a nuestras vidas y ministra a nuestros corazones. Amós 2:4 dice,
porque antes de ir al capítulo 2, Amós, para hablarle a la gente, Dios le dio un mensaje para los enemigos de Israel. Y le dijo, los filisteos van a ser castigados por estas 4 cosas. Los de Moab, los de Tiro, los de Edom. Y les mencionó castigos. Y el pueblo, cuando era el pecado del otro, ¡ay, qué bueno! Que le dé castigo. Pero llegó un momento culminante cuando al final lo dejamos y le dice, y a ustedes también tienen pecado. Porque hay muchas personas que son muy buenas observando las faltas de los demás, viendo los pecados y las debilidades de otros. Pero cuando llega el momento de observar las de ellos, somos tan ciegos para ver nuestros propios errores, pero tan abiertos para ver los errores de los demás. Y eso le pasaba al pueblo. Ellos pudieron identificar que para los enemigos debía haber castigo por su mal comportamiento. Pero cuando el profeta los confronta con la palabra contra ellos, por lo que ellos habían hecho, ellos se molestaron, no les gustó nada. Y le dice el Señor, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, donde vivía él, y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. 1. Y no guardaron sus ordenanzas. 2. Y les hicieron errar sus mentiras. 3. En pos de las cuales anduvieron sus padres. 4. Siguieron el mal camino de sus padres. Mira lo que hicieron. No guardaron la ley de Jehová. A mí me aflige, me entristece tanto menospreciaron la ley de Jehová. Tomaron en poco el favor de Dios. Hicieron mentiras y no guardaron sus ordenanzas. Luego en Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Anteriormente lo habíamos mencionado. Por último, Amós 9:14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo. Fíjese que Dios siempre, si ellos se arrepentían, iba a tener de ellos misericordia. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas. Y las habitarán. Plantarán viñas. Y beberán el vino de ellas. Y harán huertos. Y comerán el fruto de ellos. Antes de decir esto, en el capítulo 9, que es el capítulo cierre, y le voy a pedir a Fran o a los nenes que vengan por aquí para que me digan los nombres de los hermanos y las preguntas que están haciendo. Antes de llegar a este capítulo 9, el profeta le había dicho al pueblo que Jehová les decía que si por el comportamiento de ellos, por lo que ellos estaban haciendo, que ellos ni siquiera iban a comer de lo que sembraban, que no iban a comer ni que iban a disfrutar sus casas. Dice la Escritura que ellos dormían en camas de marfil, que tenían las casas bien adornadas porque era la opulencia de aquel tiempo, pero su corazón lejos de Dios. Por lo tanto, como habían olvidado a Dios, le iban a venir los castigos. Y dice la Escritura que el Señor les dijo, si ustedes se arrepienten. Por eso es que el énfasis es, buscadme y viviréis. Mire cuál es la afirmación de esta clase. Lo dice aquí la verdad fundamental o el texto áureo. Porque así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Había que buscarlo, tenían que buscarlo. Por último, o en conclusión, el libro de Amós termina con una gloriosa promesa para el futuro. Y en el capítulo 9, versículo 15 dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. O sea que para ellos había promesa, pero ellos tenían que humillarse, tenían que arrepentirse. Había una promesa o una recompensa si ellos buscaban a Dios, y su recompensa era que Él los iba a plantar, que Él los iba a perdonar, que Él los iba a bendecir, pero ellos tenían que buscarlo. Y hay que reflexionar sobre la misericordia de Dios y cómo Dios en su infinita misericordia se mueve en favor nuestro cuando nosotros nos arrepentimos, pero hay que arrepentirse.
Y hay que buscar a Dios y consagrar a Dios nuestras vidas. Algo interesante de todo esto, hermanos, es que para nosotros poder tener una relación con Dios genuina y verdadera, tiene que haber una completa entrega. El pueblo de Israel quería entregarse a medias. Ellos querían escuchar la voz de Dios, pero continuar con sus prácticas paganas, con sus prácticas de los padres, haciendo lo que sus padres habían hecho, menospreciando la ley de Jehová, mintiendo, andar en el camino de sus padres. Pero Jehová no quería que andaran en el camino de sus padres. El llamado de Dios era que ellos abandonaran su vida pasada y se arrepintieran. Pero lamentablemente el pueblo persistía en pecar. Al final del libro, como lo leímos en el capítulo 9, el Señor le hace una promesa y le dice: si ustedes se arrepienten, si ustedes me buscan, buscadme y viviréis. Ese es el mensaje: buscadme y viviréis. Tenemos nosotros, dice aquí, le voy a leer parte del resumen general de la clase. Se debe tener mucho cuidado de no olvidarse de Dios cuando se ha prosperado económicamente. La experiencia indica que así como los reinos de Israel y Judá fueron dirigidos hábilmente por los reyes, al ganar gran opulencia y seguridad nacional, se olvidaron del Señor. Se debe evitar combinar el culto de Jehová con cultos extraños. Eso no se puede hacer. Israel pensó que añadiéndose a las prácticas exóticas de la época, se enriquecerían o ganarían nombre. Hay que tener cuidado, hermanos. A veces nosotros también podemos caer en esa trampa de atraer a nuestro culto a Dios cosas que hacen otros porque parecen bonitas, porque parecen grandes, porque son de la nueva modernidad religiosa, porque son del nuevo pentecostalismo, pero no son bíblicas. Así que no importa si se ve bonito o si mucha gente lo hace, el culto a Dios no puede ser mezclado con cosas que no sean de Dios. Los ricos y los sacerdotes creían que Dios no castigaría sus injusticias hacia los pobres, por eso les robaban. Para ellos el cumplir con ciertas prácticas religiosas minimizaba su culpabilidad en la explotación de los humildes, porque hacían mal, pero se trataban de tapar con las prácticas religiosas. Pero eso no es así, hermanos. Ya nosotros lo sabemos. Ellos utilizaban la religión como un tipo de amparo. Sin embargo, su pecado permanecía allí. Hay quien sigue cometiendo el mismo pecado. Son injustos y se valen de la gente para provecho personal, pensando que la vida cristiana se limita al templo. Y este es un punto muy importante. Nuestra práctica de vida de fe, nuestra práctica cristiana, no es exclusiva del templo. Ahora que no estamos físicamente en el templo, que estamos en nuestras casas, que tenemos el movimiento limitado, que no nos podemos congregar, que no podemos estar juntos, nuestra vida tiene que mostrar a Cristo en nuestro diario vivir, no solo en el templo, la forma como tratamos a otros, nuestro culto a Dios, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros somos, tiene que ser cónsono con lo que somos en el templo. Israel falló en eso, no fallemos nosotros. Aquí dice como un punto número 4, el resultado del abandono de Dios sería la destrucción de la nación. Esto sucedió en pocos años con la invasión de Asiria en el año 722 a.C. El castigo inevitable cuando no hay arrepentimiento a tiempo y conversión a Dios. Claro, hermano, no es que el Señor sea malo, es que son las consecuencias del abandono de Dios, del olvidarnos de Dios. Por último, Dios en su misericordia extendió repetidos llamamientos para que volvieran a Él y evitaran así el mal que se aproximaba. Quienes lo hicieron fueron protegidos, los demás muertos y llevados en cautiverio. Cuán grandes enseñanzas. Así que esto da por clausura la clase de hoy, que estaba bajo el tema la recompensa de buscar a Dios. ¿Cuál es la recompensa de buscar a Dios? Que Él les iba a plantar sobre la tierra, que nunca serían arrancados y que Él iba a ser el Dios de ellos. Nosotros también cuando buscamos a Dios somos recompensados. No piense que no hay recompensa para aquellos que buscan a Dios. La próxima semana
estudiaremos bajo el tema Cosechamos lo que sembramos. Y va a estar basada en el libro del profeta Abdías, el cual consta de un solo capítulo, lo puede leer. Así que léalo durante la semana para que se pueda familiarizar con lo que estaremos estudiando la próxima semana. Importante, hermanos, que nos mantengamos en unión, nos mantengamos en comunión con el Señor. Y yo le invito a que lea este libro de Amós. Tal vez como es un profeta menor, usted ha dicho, yo lo voy a dejar allí escondido. Sin embargo, este profeta en su libro tiene unas enseñanzas preciosas. En él hay un texto que a mí me gusta mucho y con él quisiera terminar. Se encuentra en el capítulo de la fruta de verano, le da la visión del fuego, el juicio que se acerca contra Israel, le da incluso la visión de una plomada, que era lo de medir si estaban balanceadas o equilibradas las murallas. Y el Señor le dice, Israel ha sido medido, pero no ha dado la medida correcta, no ha dado el balance correcto. O sea que son palabras fuertes para el pueblo, pero Dios no lo hacía para hacerlos sentir mal, Dios lo hacía para que ellos recapacitaran. Dios se lo decía porque tenía que señalarle el pecado, porque Él les amaba. Así que nunca el castigo del Señor o la reprensión del Señor es para provocar destrucción, sino para arrepentimiento. Pero el pueblo no lo veía de esa manera. Le dije ahorita que quería compartirles una porción, un texto que está en Amós. A mí me gusta mucho, en el capítulo 8, en el verso 11, y dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y yo les ruego a Dios que este sea el tiempo donde la gente, a raíz de todo lo que ha pasado, el Señor provoque en su corazón hambre, y no de pan, sed y no de agua corriente, sino de oír la palabra de Jehová. Y estemos preparados nosotros para poder compartir con ellos la palabra de Jehová, para compartir con ellos el mensaje de salvación. Yo le doy las gracias a todos, ¿verdad? Los que han estado pendientes con nosotros y han estado atentos a la clase bíblica. Así que saludos a todos, hermanos.